Buenos días. Vamos a ver ahora la clase número 6 que trata dos temas muy importantes para el desarrollo del curso y para también el resto de la carrera de arquitectura, que están siempre presentes en nuestras conversaciones y nuestras críticas a proyectos, como son los temas de proporción y escala. En esta imagen es una imagen muy significativa, ya que alude a estas dos cuestiones que tienen que ver con lo que queremos mostrarles en esta clase. Fíjense, la imagen de la persona, que si no estuviese, uno pensaría de que los elementos que están colocados ahí están proporcionados y a escala. Pero sin embargo, la aparición de esta persona rompe con esa relación y establecemos un nuevo concepto en donde los objetos ya aparentemente sufren una distorsión con la aparición desmedida de esa figura. Vamos a ver cómo podemos ver estos dos conceptos en otro ejemplo similar. Fíjense, esta es una imagen que también alude a cómo podemos jugar con estas cuestiones de la proporción y de la escala. Está el joven con un vaso en la mano y cómo se puede construir esta imagen en donde esa jovencita también está desproporcionada con respecto al tamaño de la silla. Y hay una distorsión notoria en la imagen. Entonces, imagínense ustedes cómo se puede hacer para construir una imagen de ese tipo a través de una fotografía. En la imagen siguiente vamos a ver cómo se construye esta relación. Y esto es lo que aludimos en especial en esta clase. Cómo tenemos que tener presente estos dos conceptos que van prácticamente de la mano, la proporción y la escala, tanto en las dos dimensiones como en las tres dimensiones. Entonces acá vemos cómo se construye esta fotografía con ese juego visual. Y acá aparece esta cuestión que también pasa por la percepción y lo visual. Pero, ¿qué significan estas dos palabras, proporción y escala? Como decíamos, son dos temas clave en la relación que ustedes van a comenzar a manejar, porque tenemos que permanentemente estar aludiendo a algunos de estos dos temas. La escala está muy presente cuando representamos algo, ya vamos a ver en los ejercicios que vienen a qué nos estamos refiriendo. Y la proporción también, en el lenguaje popular, la especificamos, nos referimos a ella cuando decimos algo está desproporcionado. Cuando uno tiene una ropa que está desproporcionada con el cuerpo, cuando tiene un objeto que está desproporcionado con el tamaño de la mano. Es decir, que permanentemente estas dos palabras están presentes en nuestra vida cotidiana. Pero veamos cómo, qué diferencias hay y la definición precisa. Proporción la podemos definir como la relación de medida entre las partes y está determinada por la división o razón de un lado y otro. Entonces acá ya tenemos este cuadrado, por ejemplo, tiene una razón de 1 a 1, porque cada lado, sus lados miden exactamente una unidad. En este otro caso, este rectángulo es de una razón de 1 a 2, porque un lado es 1 y el otro lado es 2. Pero también tenemos otros tipos de proporción que nosotros le podemos llamar la proporción geométrica, en donde aparece la división, no la división, sino cómo podemos representar un rectángulo y otro rectángulo que guarden la misma proporción. Significativamente a través de la diagonal de sus ángulos opuestos. Si nosotros trazamos la diagonal, representada acá en esta línea verde, en cualquiera de estos puntos vamos a construir un rectángulo con la misma proporción geométrica. Esto vale obviamente lo mismo también para un cuadrado. Si trasladamos la diagonal por los ángulos opuestos, vamos a tener otro cuadrado con la misma proporción. Entonces, así decimos que de A es a B como C es a D. Otra parte muy significativa de la proporción y muy ligada obviamente a la
la historia de la arquitectura y también a la arquitectura contemporánea en gran parte, es la proporción armónica, que es una proporción que viene a partir de lo que los griegos utilizaron como la proporción divina, o lo que conocemos como el rectángulo áureo. ¿Qué significa el rectángulo áureo? Ellos llegaron a la conclusión de que la proporción armónica, estudiada por Euclides, es la relación de medida que proviene del estudio del cuerpo humano de los griegos y está presente en la arquitectura del arte y la naturaleza. La relación es 1.613. Para construir un rectángulo áureo, quiere decir que nosotros tenemos que, a partir de un cuadrado, a partir de este cuadrado, hacemos centro en la mitad del lado de la base, con un compás trasladamos la diagonal hasta este ángulo y haciendo centro acá rebatimos ese lado y en el momento que se intercepte con la horizontal vamos a tener este rectángulo áureo que va a tener, si acá es 1, acá la diagonal rebatida por el centro va a ser 0,618. Para construir un segmento áureo, lo que tenemos que hacer es, dado el segmento AB, construimos el segmento CB, que es la mitad de AB, trasladamos la diagonal AC, haciendo centro en A, con el compás, trasladamos, haciendo centro en C, con el lado CB, trasladamos hasta encontrar el punto D, y haciendo centro en A, con radio AD, trasladamos hasta encontrar el punto M. Esa va a ser el rectángulo, el segmento áureo. ¿Cómo lo podemos ver también en lo que hicieron los griegos? Esta es la famosa escultura Venus de Milo, creada aproximadamente entre 130 y 100 a.C. Entonces lo que hicimos fue, a partir de una imagen de la Venus de Milo, la trasladamos con una figura del rectángulo áureo y vemos cómo coinciden ambas relaciones. Por ejemplo, si de nuevo construimos el segmento AB, luego construimos el segmento BD, que es la mitad de AB, ¿sí? Hacemos centro en D con radio AB, trasladamos este punto y a partir de hacer centro en el punto A, trasladamos y encontramos el punto C. Quiere decir que el punto C va a estar en relación a la altura de la cabeza hasta el ombligo de la Venus de Milo. Entonces, si esta es la altura de la escultura, está en proporción áurea porque tiene una relación armónica entre la altura y la distancia de su cabeza al ombligo. Permanentemente los griegos trabajaron con estas proporciones, no tan solo en la altura de la escultura, como vamos a ver después, sino también en otras partes del cuerpo humano. Es muy importante que ustedes vean todo lo que está referido a este tema, que es muy amplio, es bastante complejo y hay que saber manejarlo, en el maravilloso libro Forma, Espacio y Orden, del arquitecto de Francis Chin. Lo pueden ver en biblioteca, lo pueden revisar en nuestra biblioteca digital del taller y van a encontrar valiosos contenidos que tienen que ver con proporción y con escala. Como por ejemplo estas dos láminas, que son del libro del Chin, en donde aparecen también las otras teorías de la proporción, no tan solo la sección áurea. Están los órdenes clásicos, están las teorías renacentistas, está el modulor, el Ken, de origen oriental, las proporciones antropomórficas y un caso particular de proporción es la escala. Y acá vamos directamente a lo que significa la escala. Y según Chin dice que la escala es una proporción fija que se emplea para la determinación de medidas y dimensiones. Y hay otro caso particular de la escala cuando hablamos de la escala humana, que es la relación, el tamaño del cuerpo humano con elementos geométricos que se relacionan con ese cuerpo humano. Ya vamos a ver en detalle esta parte de la escala.
También hay esa relación de proporcionalidad geométrica y matemática a través de lo que nosotros conocemos como la serie de Fibonacci. Fibonacci fue un matemático italiano que a partir de la observación de los sistemas de reproducción de los conejos pudo establecer una relación armónica de proporción a la que llamamos la serie de Fibonacci, que consiste y que está presente también en la naturaleza y que consiste en que si nosotros comenzamos con el número 1, luego sumamos el anterior, o sea 1, a 1 lo sumamos con el anterior, o sea 2, a 2 lo sumamos con el anterior, o sea 3, a 3 le sumamos con el anterior, o sea 5, a 5 le sumamos al anterior, o sea 8, y así progresivamente vamos a obtener, si en una representación gráfica, lo que aparece también con muchos elementos de la naturaleza, en este caso un árbol. Acá tenemos 1, 2, 3 ramas, después 5, después 8 y después 13. Lo mismo aparece con este Nautilus, que también reproduce en relación armónica las proporciones de Fibonacci con el sección áurea. Si tomamos a partir de este cuadrado inicial la proporción de 2, después la proporción de 3, vamos a construir el famoso anillo de Nautilus. Esto también se da en la naturaleza y también en el espacio. En algunas imágenes satelitales podemos ver cómo es el origen de estas figuras astronómicas. Y también, obviamente, la relación armónica la encontramos en objetos que trabajamos y que tenemos diariamente. Por ejemplo, el logotipo de National Geographic tiene una relación armónica del lado A con respecto a B 1.618. La construcción de esta pintura del Renacimiento, la Gioconda, la famosa Gioconda, también está inscrita ahí en la sección áurea. O el rostro del conocido actor de Brad Pitt, cómo se construye a partir de un sistema proporcional que tiene determinadas leyes y proporciones. Es decir, que tenemos que tener presente que en todos nuestros dibujos, en todos nuestros elementos gráficos que uno va construyendo, tiene que haber una relación geométrica, una relación de proporción que está por detrás del objeto en sí. Por ejemplo, en este caso, el famoso Leonardo de Da Vinci, el hombre de Da Vinci, en realidad, si nosotros lo trasladamos y ponemos la proporción áurea a partir de esta construcción que ya la hemos visto, a partir de este segmento, cómo se construye y la relación armónica entre la cabeza, la altura y la altura del ombligo, esto es lo que le agregamos nosotros para visualizar cómo Leonardo da Vinci estaba absolutamente en proporción áurea. Lo mismo tenemos otros tipos de relaciones que no se dan solamente entre la altura y la altura de los pies hasta el ombligo, sino la relación entre la distancia del hombre a los dedos y la distancia del codo a los dedos, la relación entre la altura de la cadera y la altura de la rodilla, la relación entre las divisiones vertebrales, la relación entre las articulaciones de las manos y los pies, es decir, entre otras partes del cuerpo humano. Es muy interesante esta relación para entender cómo estamos ordenados geométricamente en base a un sistema proporcional. En este caso hemos puesto dos teorías geométricas de distinta época, como decíamos, el hombre de Da Vinci, del Renacimiento, cómo está construido, y luego lo pusimos al modulor de Le Corbusier creado a mediados del siglo XX por Corbu. Acá aparece un enfoque particular en el enfoque de Le Corbusier, porque aparte de una altura determinada que se establece a partir de un estándar, es decir, todos los hombres medimos distinta altura, pero la búsqueda está en organizar
una altura que permita estandarizar los diversos objetos que tiene el hombre para su fabricación. A partir de esa idea es lo que propone Le Corbusier, que los edificios y los muebles, todos aquellos equipamientos que forman parte de una obra de arquitectura, debían estar referidos a las proporciones del modulor. Entonces, el modulor es una manera de relacionar la escala humana con los objetos en general y el equipamiento de una vivienda. Eso tenía un fin, un objetivo muy claro, muy marcado, que era la sistematización constructiva, es decir, llegar a patrones de uso, a patrones conformados por la fabricación en serie para tener un estándar en donde todos tengamos un orden en función de la medida del hombre. Entonces, como ya dijimos, la escala humana es un caso particular de proporción, ya que los objetos se relacionan a la medida del hombre. Lo veamos también en esta imagen, en donde a partir del modulor aparecen las distintas alturas, en donde Le Corbusier establece para qué pueden servir esas alturas. Y partimos de esta, del 2,26 con el hombre con la mano levantada, que va a ser su estándar de altura de algunos entrepisos, de algunos cielos rasos, de viviendas. El hombre con la mano apoyada en una baranda, 86, la altura del hombre es de 1,83, la altura de 1,40, que significa el hombre apoyándose prácticamente a la altura de los hombros, 1,13, que puede ser la altura con los codos apoyados, el 86, que ya nos hemos referido, el 70, que sería un plano de trabajo de una mesa, por ejemplo, el 43, que sería la altura de un asiento, y el 27, que sería un asiento más bajo. A partir de esta idea es que hemos construido esta lámina para que ustedes la realicen en sus ejercitaciones. En otros años formaban parte de la entrega de taller, en donde hemos buscado cómo se van construyendo estas diferentes alturas a partir del rectángulo que hemos hablado, del rectángulo áureo. Entonces, haciendo centro por acá, teniendo la altura de 2,26, haciendo centro por acá y luego desde acá a este punto encontramos, por ejemplo, 1,40. Desde este punto, haciendo centro acá y trazando este radio, tenemos 1,83. Y así están construidas las diferentes medidas que propone Le Corbusier como alturas estándar para la fabricación de diferentes equipamientos. Entonces, esta es la forma, para que ustedes la tengan presente, de dónde sale a partir de la figura del modulor y cómo se obtienen geométricamente las diferentes alturas propuestas por Corbu. Pero también la escala tiene una definición no tan solo referida a la escala humana. Cuando hablamos también en el lenguaje coloquial de un problema que está fuera de escala, es decir, estamos haciendo alusión a algo que está de alguna manera también desproporcionado, pero la escala en nuestra vida cotidiana la vamos utilizando de diferentes maneras. Nosotros podremos definir, refiriéndonos a esta idea de escala gráfica, a la manera de percibir o juzgar un objeto en relación a otro. La unidad estándar de medida en metros, por ejemplo. La escala de un objeto puede variar sin que varíen sus proporciones, es decir, que el tamaño cambia, pero sus relaciones internas se mantienen. Eso también es muy significativo con respecto a las imágenes que veíamos al comienzo. La escala, entonces, podemos decir que es una relación de proporción o razón entre las medidas de un objeto dibujado. Fíjense, acá es muy interesante esta relación. Nosotros podemos utilizar las escalas gráficas para representar un objeto. ¿Por qué? Bueno, porque la representación de un objeto en la escala real, en algunas partes lo podemos hacer, pero sería imposible representar una vivienda en uno, porque necesitaríamos una medida muy complicada para poder representarla. Pero sí la podemos representar en 1:50, por ejemplo, en donde sería 50 veces menos que el patrón de medida que nosotros tomamos. Entonces, acá se representan, de la 1 en 1000, están representados los 100 metros, ¿sí?
1 en 500, los 50 metros, 1 en 200, 1 en 100, que serían 10 metros, 1 en 50, que serían 5 metros, 1 en 20, 1 en 10, 1 en 5 y 1 en 1. Entonces, esta relación de trabajar de la escala 1 en 1, que nosotros sí podríamos tomar un detalle particular, por ejemplo, de una vivienda, hasta llegar a una escala 1 en 100, por ejemplo, decimos que normalmente esta relación de escala, cuando uno dibuja un plano en una determinada escala, está hablando también de una serie de problemas que se están analizando y que se tienden a comprender. Entonces, la escala gráfica va relacionada, obviamente, también a una escala conceptual de representación. No se puede representar con técnicas gráficas la escala 1 en 1 que la escala 1 en 1000, porque responden a distintos criterios y a distintos sentidos y objetivos. Por lo tanto, esa representación va a ser muy diferente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros podemos utilizar el tema de la escala para también hablar de una serie de problemas que están en relación a esa escala. Entonces es muy significativo este ejemplo, este cuadro, porque nosotros podemos decir, fíjense, si trabajamos sobre la vivienda particular de cada uno que está ubicada en una determinada parte de la ciudad, con una calle, ¿no? Y hablamos de que la vivienda la podemos representar en 1 en 100 o en 1 en 50, estamos hablando de una relación de vivienda con la ciudad, pero más que con la ciudad, con la parcela o con el lote donde está ubicado y con la calle. Entonces quiere decir que esa relación hace referencia a una escala que nosotros le llamamos microurbana, donde está también el otro caso de tomar donde está ubicada la vivienda, tomar la manzana donde está ubicada, y esa manzana la podemos representar entre la escala 1 en 2000 y 1 en 500. Quiere decir que entre la escala 1 en 50 y la 1 en 2000 estamos hablando de una escala de problemas microurbanos, es decir, lo que está pasando a nivel urbano con todas las cuestiones que tienen que ver entre el lote y la manzana, como elemento básico de nuestras ciudades, la manzana urbana, ¿no? Ahora, cuando hablamos de varias manzanas, nos estamos refiriendo ya no tan solo a esa ocupación espacial inmediata de la vivienda, sino que con varias manzanas podemos tomar lo que sería la definición de un barrio. Ese barrio está en relación a una escala mesourbana, porque abarca de la escala 1 en 2000 a la escala 1 en 10.000, en que podemos representar varias manzanas. Luego, si ampliamos la mirada, podemos hablar de una escala macrourbana, en donde ya hacemos referencia no tan solo al barrio, sino al área metropolitana de una ciudad, ¿no? Entonces, la escala macrourbana quiere decir que va a ir desde la 1 en 50.000, que es donde yo puedo representar, por ejemplo, San Miguel de Tucumán, al 1 en 20.000 o a la 1 en 10.000, que podrá ser alguna localidad más pequeña. Entonces, quiere decir que tenemos en este cuadro el objeto, la escala de representación conceptual y la escala de representación gráfica. Entonces, quiere decir que esta relación es muy importante analizarla en forma gráfica, pero también en forma conceptual. En este caso particular, también los estudios del equipamiento de una vivienda, los estudios y análisis de cuánto miden las cosas que tenemos que proyectar, saber cuánto mide una cama, saber cuánto mide los artefactos del baño, saber cuánto mide una mesa, una puerta. Entonces lleva a esta referencia desarrollada por Abraken, un arquitecto holandés, en donde aparecen las secuencias de anchos posibles de un determinado espacio y lo que ese ancho me está permitiendo. Entonces acá podemos tener una mesa de trabajo, podemos tener una cama y una puerta. Cuando esto va aumentando progresivamente con una determinada medida, entre 2,40 y 2,70 aumentan 30 centímetros, Abraken va estudiando qué va permitiendo el
equipamiento y la disposición de ese equipamiento. Entonces esto es muy significativo para entender dos temas muy vinculados. El análisis del equipamiento posible, saber manejar la medida que tiene el equipamiento para poder trasladarlos, representarlos adecuadamente y tener estas escalas de representación para que ustedes puedan proyectar solventemente, con solvencia, esta idea para poder manejar la escala y el equipamiento. En este caso, esta obra, famosa obra del Pabellón Barcelona de Mies van der Rohe, vamos a ver cómo se crea, cómo se utiliza el módulo, que es el elemento este cuadrado que aparece acá. Entonces, lo modular, que también tiene referencia con una escala y con una proporción, es un elemento que me permite ordenar una determinada obra de arquitectura, un determinado espacio arquitectónico, porque me permite dar un sentido de proporción a ese espacio. Entonces, si ustedes ven acá, este módulo aparece como el patrón elegido por Mies van der Rohe. ¿Ese módulo qué puede ser? Bueno, fíjense, si uno lo analiza en detalle, ese módulo aparentemente puede ser la medida de dos puertas que están acá. Entonces, la puerta puede llegar a ser un módulo de 90 centímetros, de 1 metro, de 1,10 o de 80. Puede ser el módulo que nos empiece a ordenar geométricamente toda nuestra composición arquitectónica. Pero ese módulo aparece también referido a todo lo que está construido, no tan solo al piso. Si uno observa, los mármoles de las paredes están construidas también en referencia a un módulo determinado, que podrá o no coincidir con el módulo de la base, pero evidentemente ese módulo se pierde en una imagen a esta distancia, pero que está presente cuando uno recorre la obra. Y fíjense que ese módulo tiene que ver con las medidas del elemento del mármol del piso, por ejemplo. Pero fíjense, en este caso, el módulo ya no responde, el módulo de este mármol perimetral envolvente del edificio, ya no responde a este módulo de piso, sino que responde a un módulo establecido por la fabricación del objeto. Entonces, este juego de medidas entre partes de la obra de arquitectura, como el piso, la envolvente o el cielo raso o la cubierta, están jugando permanentemente entre los módulos que me permiten, ¿sí?, la fabricación de ese objeto y el módulo establecido como criterio ordenador del proyecto. Acá se ve también esa idea de la modulación y de los ejes ordenadores. Fíjense que esta línea no es casual que esté acá en la junta y que me ordene el eje, un eje modular importante de lo estructural. Obviamente que también tiene que ver con la modulación de las carpinterías, porque cada elemento va a responder a una lógica particular. La lógica de la carpintería no necesariamente establece el mismo ordenamiento que el piso. Entonces, ¿cuáles van a ser los ejercicios que los invitamos a que ustedes realicen? Sobre el cubo que se está utilizando en el curso de nivelación, vamos a utilizar las distintas escalas para expresar sus diferencias, desde el 1 en 1000 a la 1 en 100. Ejemplificar con imágenes objetos que estén fuera de escala y en desproporción. ¿Qué imágenes podemos encontrar en nuestra vida diaria? En algunas imágenes que ustedes busquen en revistas o que ustedes utilicen del lugar donde viven, que estén fuera de escala o en desproporción. A ver qué podemos establecer como conceptos vinculados a esto. Y luego definir escala y proporción y dibujar un ejemplo. Muchas gracias.